rapidísimo el chat. Perfecto, muy bien. Y pues bueno, antes que nada, les quiero dar las gracias a todos y todas por sumarse y haberse conectado el día de hoy a esta masterclass que se llama Cómo mejorar tu liderazgo, lo que nadie nos enseña, pero todos podemos aprender. Y quiero empezar, ahorita me presentaré, pero primero presentando o pidiéndole a mi compañera Daril que se presente, porque yo de aquí, en cuanto yo empiece a hablar, no va a haber poder humano que me detenga, así que quería rapidísimo aprovechar para que Daryl se presentara con nosotros y pues empecemos formalmente la masterclass. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Y bueno, yo me presento, voy a ser su moderadora del día de hoy. Yo soy licenciada en Mercadotecnia y tengo más de 12 años de experiencia en diferentes empresas y diversas industrias. He trabajado en AstraZeneca, en Colgate, en ScienceLink, que es una agencia para la industria farmacéutica. He estado en algunas fintech como Cobalto y mi última experiencia laboral fue en Círculo de Crédito. Y quiero destacar mi última empresa porque justo en esta empresa pasaron dos cosas. La primera es que me di cuenta que había una crisis de liderazgo corporativo. Es decir, que me di cuenta que más que líderes, había muchos jefes que estaban como dominados por su ego y no se preocupaban por el beneficio de los demás. Y la segunda cosa que pasó es que conocí a Juan Carlos. Justo en esa empresa teníamos equipos totalmente independientes, pero hubo una junta en la que coincidimos y recuerdo muy bien que él empezó a hablar de temas de desarrollo personal, temas de liderazgo y sembró una semillita en mí que eventualmente después decidí hacer un proceso de introspección, de saber qué es lo que estaba haciendo y decidí emprender. Y entonces así fue como ahorita estoy haciendo este tipo de iniciativas para ayudarle a las empresas y a las personas a crecer. Entonces, con esto les quiero decir que las casualidades no existen. O sea, no es casualidad que yo haya coincidido con él en esta empresa, no es casualidad que hayamos experimentado toda la serie de situaciones que vivimos y no es casualidad que ahorita estén ustedes aquí. Entonces, si están aquí, creo que es porque quieren mejorar, porque tienen ese genuino interés, porque a nadie lo obligamos a estar aquí, entonces están aquí por ese conocimiento que quieren adquirir y espero que puedan aprovechar este tiempo, este contenido que les ha preparado con mucho cariño Juan Carlos. Si tienen alguna pregunta, tenemos aquí esta cajita en el chat, porque vamos a pasar una sección de preguntas y respuestas hasta el final para no interrumpir el contenido que tenemos. Y entonces nada más hacemos esas preguntas en la cajita y las vamos diciendo al final. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Juan Carlos. Adelante, JC. Muchas gracias, Daryl. Y pues bueno, el aprecio y el cariño es mutuo. Daryl, desde que no trabajamos directamente, pero sí en algunas cosas coincidimos. Y desde el primer minuto yo dije, Daryl es una total y absoluta crack de lo que hace. Y yo tenía muchas ganas de armar una masterclass, este concepto de clase, no tenía la menor idea de cómo empezar. Y Daryl me propuso hacerlo. Básicamente se encargó de toda esta logística virtual que a mí me parece complicada. Ahí no están mis fortalezas, al rato platicaremos más de eso. Pero bueno, pues agradecerle también a Daryl. Las coincidencias definitivamente no existen. Por algo estamos todos aquí. Y gracias, Daryl, por todo tu apoyo para hacer esta masterclass realidad. Así que vamos a darle, como dice Daryl, está el chat. Ahorita vamos a poner una pregunta por ahí para que nos vayan a contestar. Y al final de la sesión va a haber una sesión de preguntas y respuestas para que ahí podamos platicar en caso de que haya dudas o inquietudes muy puntuales alrededor de lo que vamos a ver hoy. Antes que nada, para arrancar ahora sí la masterclass, me gustaría pedirles una disculpa porque tengo que reconocer que el título de la masterclass está al revés. Y está al revés porque las cosas las vamos a ver en otro orden. Así que les voy a proponer algo, vamos a hacer un pequeño switch en el título y ahora la masterclass se va a llamar Lo que nadie nos enseña, pero todos podemos aprender, cómo mejorar tu liderazgo. Suena también muy bien y en ese orden vamos a ir tocando los temas que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, como habrán visto, platico rápido, platico todavía más rápido cuando me emociono y cuando algo me entusiasma, y estos temas en particular me entusiasman muchísimo, así que voy a tratar de moderar la velocidad de mi voz, pero al mismo tiempo tenemos mucha información por cubrir, así que vamos a tratar de ser lo más ágiles posibles, ¿vale? Entonces, comencemos, bienvenidos y de nuevo gracias por su tiempo. Em, Aquí les quiero hacer una pregunta y me gustaría que aprovechen ahí en Zoom, hay una cajita que dice Slido y es para utilizar una aplicación para hacer una pregunta y me gustaría que me respondieran en esa cajita y en esa sección esta pregunta. Se la hago a cada uno de ustedes. ¿Quién de aquí tiene completamente claro cuál es su siguiente paso para mejorar su liderazgo?
y sienten que tienen todo lo necesario para dar ese paso hoy mismo. O sea, cuelgan esta masterclass y dicen, ya lo tengo claro, aquí solamente estoy porque no tengo nada mejor que hacer, porque ya se me acabó Netflix y parece ser una manera entretenida de pasar mi tarde de miércoles. Eh, a las 8:15, 8:30. ¿Quién de aquí tiene perfectamente claro por dónde era el siguiente paso en el desarrollo de su liderazgo? Vamos a abrir aquí. Daryl, ¿tú estás viendo algo por ahí? Y aquí ¿Ya estoy están viendo algunas votando? respuestas. Ah, Va muy la bien. mitad y la mitad. Dice, Ok, la mitad lo tengo claro, la otra mitad no lo tiene claro. perfecto. Qué bueno que algunos lo tienen claro para que aquí nos compartan a los demás. Y aquí hay algunos comentarios que se enfocarán más en lo espiritual. Perfecto. Muy bien. Si alguien está teniendo problemas para encontrar la cajita, nos avisa. Por ahí estoy viendo, creo que... ¿La puedes volver a mandar, Daryl? Así para que vuelva a Sí. aparecer o A como... ver, se las mando. Ahí está. Ahorita apareció una notificación. Entonces si ahí le dan clic en abrir u open. Exactamente. Y entonces veo que ya están votando más personas. Ok, muy bien. Ya están votando más personas. Bien, entonces creo que faltaba ahí esa pequeña notificación. Están cayendo los votos. Muy bien. Daryl, ¿cómo vamos con los resultados? Pues hasta ahorita el 83% dice que no lo tiene claro, que es la Perfecto. mayoría. Muy bien, bueno, vamos a seguir vamos a dejar que sigan votando, pero justamente por eso estamos hoy, porque el 80 y tantos % de los que van a votar, tal vez van a ser tirándole al 90, no lo van a tener claro. Y esto es total y absolutamente normal, ¿sale? Y quiero compartirles mi experiencia y mi camino en este proceso y por qué hoy lo tengo un poco más claro de lo que lo tenía hace 1, 2, 3 y definitivamente hace 15 años cuando empecé mi experiencia profesional. Voy a aprovechar para dar entrada entonces a esta primer parte de la masterclass. Como recordarán, cambiamos el orden y vamos a hablar de lo que nadie, absolutamente nadie nos enseña. Y voy a platicar de cómo nadie nos enseña realmente estos temas de liderazgo a través de mi propia experiencia, haciendo un pequeño ejercicio. En esta diapositiva voy a ir poniendo en qué consiste mi carrera profesional, también a modo de presentarme con todos ustedes, y voy a identificar en colorcito rojo, azul, perdón, claro, cuántos jefes directos yo tuve en cada uno de esos trabajos, jefe directo sea el jefe al que yo le reportaba, y en ese mismo trabajo a cuántos jefes de mi jefe me tocó conocer, ¿sale? Entonces, no solamente un nivel, sino 2 niveles arriba para ir viendo estos ejemplos de liderazgo que tuve durante mi carrera. Entonces, mi primer trabajo fue un campamento de verano en el cual yo tuve la oportunidad de ir a trabajar en Canadá. Ahí fui durante 3 veranos a trabajar. En cada uno de esos veranos tuve un jefe diferente y el jefe de mi jefe también cambió verano con verano. Ya más formalmente, mi primer trabajo como becario fue en el área de compras en DuPont, que es una empresa química. Ahí siempre tuve solamente un jefe, pero había varias personas involucradas como jefes de mi jefe, un jefe directo, algunos otros indirectos, y en total sumaban 3 personas. De ahí trabajé en una empresa automotriz en Barcelona, en una parte regulatoria de temas de emisiones. Tuve un jefe directo, pero ahí tuve que tener dos porque uno de ellos desafortunadamente falleció en un accidente escalando el Himalaya o en los Himalayas, alguna montaña muy alta. Muy desafortunado. Mi primer trabajo después de la universidad fue en Dow Química y entré al área logística. Ahí participé en un programa de trainees y estuve cambiando de proyectos, por lo que tuve en total 3 jefes directos y también el jefe de mi jefe naturalmente fue cambiando. De ahí tuve una crisis existencial a mis 25 años, decidí dejar el mundo corporativo, dedicarme a 100% al sector social, en donde yo ya hacía voluntariado, y trabajé en Techo, que se llama Un Techo para mi País, organización que está presente en 19 países de Latinoamérica, y ahí empecé como director regional, me tocó ser director social después. También tuve muchos jefes directos por los cambios de posición y también jefes de mi jefe es diferente porque la oficina central estaba en Chile y también iban cambiando las posiciones. Posteriormente, después de 3 años de querer salvar al mundo, regresé al mundo corporativo, fui headhunter en Michael Page, me dediqué a temas de reclutamiento y selección. Ahí también tuve 3 jefes directos en total, 2 jefes de jefes míos.
Posteriormente trabajé en una empresa de inversiones que se llamaba Alta, con un jefe directo y un cambio ahí de jefe de mi jefe. Cofundé una startup con uno de mis mejores amigos de la universidad. Nos dedicábamos a distribuir a las tienditas de la esquina los abarrotes, llevándoselos a domicilio para que ellos no tuvieran que hacer este proceso de surtirse y perder tiempo y dinero en ello. Ahí pongo que tuve muchos jefes simplemente porque estuvo cambiando durante una etapa muy temprana la startup y que también fue cambiando la gente a la cual estábamos involucrando a nivel consejo. Posteriormente trabajé en un banco de microfinanzas que se llama Compartamos Banco, no sé si alguno lo conozcan, también está en Perú al día de hoy, y pasé ahí por muchas áreas, conocí a muchas personas, en total le reporté a 4 personas diferentes porque fui cambiando de área y de algunos proyectos, y también esto implicó que el reportar a 4 jefes de mi jefe indirecto. Posteriormente me pasé al laboratorio de innovación de Compartamos Banco, se llamaba FinLab, parte de esta holding de Gentera. Ahí también estuve a cargo de muchos proyectos, desarrollando muchas cosas. Fue también un momento de muchos cambios de jefes directos, dependiendo del proyecto en el cual yo estaba, y de los jefes que también fueron rotando más arriba. Mi penúltima experiencia profesional, Godín, el mundo Godín, fue en Amazon. Tuve la oportunidad de trabajar en Amazon durante año y medio. Ahí la única persona que fue mi jefa estuvo conmigo año y medio y sí hubo un cambio en su jefe por ahí de la mitad de mi tiempo por ahí. Y donde conocí a Daryl, en el último lugar donde trabajé, curiosamente, solamente tuve un jefe y el jefe de mi jefe no cambió. ¿Por qué hago todo esto? Para empezar, quiero que vean la variedad de organizaciones, de empresas en las cuales he trabajado con giros, sectores, mercados, todo muy diferente. Y no solo eso, sino que he conocido y he visto muchísimos ejemplos de liderazgo. Y algo que me he dado cuenta durante estos 15 años que estuve trabajando en el mundo Godín, es que sin importar si te dedicas a los químicos, a los coches, al reclutamiento y selección, a salvar al mundo, a una startup de las tienditas, la parte más complicada de cualquier empresa, de cualquier organización, son las personas. Es poner a personas trabajando con personas, sobre todo cuando las personas son tan diferentes o piensan tan diferente entre ellas. Entonces, después de estos 15 años, en los cuales tuve mucha experiencia corporativa y más de 20 años de experiencia profesional en total. Después de 12 empresas y organizaciones, como les platicaba, diferentes giros, sectores, tamaños, nacionalidades. Después de 29 jefes directos y 31 jefes de mis jefes. Estamos hablando de 64 ejemplos de liderazgo directo que tuve en mis 15 años de experiencia corporativa. Y después, además de haber sido mentor, juez y speaker para emprendedores, fundadores de startups y dueños de pymes, donde además conocí a todos los líderes, todos los fundadores, todos los directores que están detrás de estas empresas, con lo cual mis ejemplos directos de liderazgo superan los 100. Aún con esos 15 años, aún con esos más de 100 ejemplos, cuando hablábamos de liderazgo, yo me sentía así. Seguía sin encontrar dónde estaba la clave del liderazgo, seguía sin encontrar o entender o definir inclusive qué hacía a un líder un buen líder o qué hacía un líder un mal líder, aunque a veces eso lo podemos saber más fácilmente. Entonces, por eso estamos aquí conectados hoy, por eso 80-90% de las personas que estamos conectadas tal vez no tenemos claro en dónde está ese siguiente paso, porque de nuevo es algo que se platica mucho, pero nadie nos enseña concretamente cómo desarrollar ese liderazgo. El día de hoy, afortunadamente, estoy menos perdido de lo que estaba en ese momento. Me llamo Juan Carlos Colín, soy fundador del Coach Godín, que tiene como objetivo democratizar el acceso al coaching. En mi vida profesional me di cuenta de que muy pocas personas son las que tienen acceso a este tipo de acompañamientos. Casi siempre son las cabezas, los directores, y yo creo que cualquier persona que trabaja en el mundo corporativo necesita tener acceso a este tipo de herramientas para desarrollar su liderazgo, para desarrollarse como persona, para desarrollarse como profesionista. Doy acompañamiento basado en psicología positiva y fortalezas. Al rato platicaremos un poco más de esto. Y bueno, a la par de mi experiencia profesional, me dediqué a estudiar temas de psicología positiva. Entonces, hoy en día soy experto en psicología positiva por el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Tengo un diplomado en psicología organizacional positiva por la UNAM y un certificado en la metodología de Positive Intelligence. A nivel personal, estoy casado desde hace casi 13 años. En una semana cumplo con mi ahora esposa 23 años de novios, entonces mucho tiempo ya. Y hoy en día tengo 2 hijas de 9 y 7 años respectivamente. Tengo a cargo a 2 perros y a más de 100 plantas en mi casa. Y me encanta mi trabajo, leer sobre filosofía, psicología e historia.
ver series y películas, escuchar música y podcasts y pasar tiempo en la naturaleza y jugar. Entonces, ese soy yo y vamos entonces a platicar ahora sí de el liderazgo y de cómo se ve el liderazgo en la vida real. Entonces, regresemos un poco, unos años, a hace 3 años, cuando yo justamente estaba saliendo de Amazon eh, por empezar un nuevo reto profesional, el que sería mi último en el mundo Godín, lugar en el cual yo no sabía, pero iba a conocer a Daryl. Por haber salido de Amazon, por todo lo que implica haber trabajado en una empresa como Amazon, yo básicamente me sentía así. Yo decía, de aquí, con lo que aprendí en Amazon, bueno, me encargo de todo, voy a poder resolver cualquier cosa. Ya estuve, pues, en una de las empresas más grandes e importantes del mundo y lo que yo consideré que había aprendido durante ese periodo de tiempo, eh, sentía que no me iba a poder fallar, ¿no? Me sentía ahora sí que como Juan Camaney. Em, con los principios de liderazgo de Amazon, que es un concepto muy interesante, bajo el brazo y todo lo que había aprendido, pues así entré, ¿no? A las oficinas de Círculo de Crédito, sintiéndome realmente dueño del lugar, pensando en que todo el mundo iba a decir, wow, ya llegó el que viene de Amazon, vamos a preguntarle todo lo que sabe, porque seguramente sabe muchísimas cosas y es alguien que nos va a poder ayudar a resolver absolutamente todo. Y en este trabajo, con todos estos años de experiencia y con lo que había aprendido de los principios de liderazgo, probé una estrategia, mi estrategia de liderazgo, que, de nuevo, fue algo que identifiqué y construí durante 15 años de experiencia y que dije voy a poner en práctica ahora. Y en gran medida mi estrategia era algo que me salía de forma muy natural. Eran cosas que a mí me hacían sentir bien, que a mí me hacían sentido y que si yo hubiera tenido un líder, hubiera pensado, me hubiera gustado que se comportara de esta forma. Entonces mi estrategia básicamente, lo que me dije a mí mismo, para empezar este nuevo camino profesional, era por una parte evita el conflicto a toda costa. Soy malísimo para lidiar con el conflicto y mi primera estrategia o el primer elemento de mi estrategia era evitar el conflicto, pensando que si no hay conflicto no hay problemas y si no hay problemas todos somos felices. El segundo elemento de mi estrategia era dejar que los problemas se resolvieran solos. Entonces, si el problema no lo ves y no lo volteas a ver, posiblemente solito se resuelva, alguien llegue a resolverlo durante la noche o algo mágicamente pase que haga que ese problema desaparezca de la faz de la tierra. El tercer elemento de mi estrategia de liderazgo era enfocarme en ser buena onda y amable. Mi prioridad era mantener un buen ambiente laboral, pensando sobre todo hoy en los ambientes tóxicos de trabajo, en los ambientes que no nos están a veces ayudando. Yo dije, voy a construir todo lo contrario. Entonces, un buen ambiente laboral donde todos seamos amigos, donde todos nos caigamos bien, es mi prioridad. No exigir demasiado, por supuesto, porque eso podría entrar en conflicto con lo que estaba planteando anteriormente o me podría a mí hacer entrar en conflicto con las personas. Me propuse entonces no exigirles demasiado y concentrarme en que lo importante es el esfuerzo, no el resultado, ¿no? Ni enfocarnos demasiado en los resultados. Y entonces, básicamente, con esta gran estrategia de liderazgo que yo me planteé, que me hacía mucho sentido, lo que hice fue pues tratar de emular esta gran frase de Michael Scott de la serie de The Office, que cuando le preguntan, ¿te gustaría que la gente te amara o te temiera? Dice ambas. Quiero que la gente tema o tenga miedo de cuánto me ama. Y yo decía, por ahí va mi estrategia, por ahí yo voy a enfocar esto, voy a ganarme el cariño y el amor de las personas y eventualmente todo lo demás saldrá bien. Bueno, pues no voy a hacer una encuesta para tampoco salir aplastado, porque no sé de aquí si alguien opine o crea que esta estrategia de liderazgo pudo haber funcionado, pudo haber sido exitosa, ¿no? La realidad es que no, y tengo que reconocerlo. Lo que sucedió cuando implementé esta estrategia de liderazgo es una mezcla de todas estas imágenes al mismo tiempo y de forma simultánea, ¿no? Entonces, por una parte, una total y absoluta confusión de mi parte de por qué no somos amigos, por qué tenemos conflicto, por qué no nos llevamos bien. Obviamente gente desesperada y hasta cierto punto enojada conmigo, respetablemente, ¿no? Conflictos a diestra y siniestra, cosas que yo no resolví, no atendí a tiempo por querer evitarlo, se salieron totalmente de control hasta un punto en que fue muy complicado resolverlo. Por otro lado, clara confusión en las personas con las cuales trabajaba, de decir qué estrategia está tomando, sin entender realmente por qué yo de pronto hacía las cosas que hacía. Y bueno, pues obviamente con una fuerte frustración de mi parte,
porque pues mi gran estrategia, mi liderazgo, lo que yo de alguna forma pensé que iba a ser un camino infalible para liderar, para desarrollar personas, pues me había explotado encima, ¿no? Entonces, em, la gran pregunta que yo me hice y que yo creo que muchos de nosotros nos hacemos es, ¿por qué teniendo tantos ejemplos, como mis casi 100 ejemplos de liderazgo, teorías, libros de todo tipo, metodologías, sigue siendo tan difícil el tema del liderazgo? ¿Por qué hoy estamos aquí conectados a las 7:30 de la tarde en un miércoles, cuando todos podríamos estar haciendo algo diferente? ¿Por qué no hemos logrado descifrar el código de el liderazgo? ¿O por qué sigue siendo algo complicado? Y mi idea es que por donde va es que hay tres principales retos en el camino hacia desarrollar un liderazgo. El primero es que el liderazgo es algo que está muy estudiado, pero es sumamente poco entendido. Em, Existen, según cifras, más de 57,000 libros sobre liderazgo que se venden en Amazon nada más. Y habrá que pensar todos los que no están en Amazon. Además de eso, miles de episodios de podcasts y millones de publicaciones en redes sociales que hablan del tema. Entonces, no es que nadie esté hablando del tema, o no es que falte que alguien escriba del tema, es que hay demasiada información y está lo que está muy estudiado, pero seguimos sin entenderlo a profundidad. Otro de los temas es que no hay atajos, aunque nos quiera alguien vender un atajo, algo corto, algo fácil de implementar para transformarse en un gran líder, eso no existe. Al final del día, liderar requiere tiempo, práctica y errores, y la única manera de mejorar es hacerlo, equivocarnos e ir ajustando sobre la marcha. Y entonces esto hace que sea un camino difícil y que no al que todo el mundo necesariamente le gusta recorrer. Y también el tema es que el liderazgo es situacional. El mismo líder no puede hablar de que siempre es exactamente igual, sino que tiene que adaptarse a cada contexto que se le presenta. En periodos de crisis, de crecimiento, de estabilidad o transformación, el líder va a necesitar poner en práctica diferentes fortalezas o practicar un diferente estilo de liderazgo según esté sucediendo. Entonces, no te puedes aprender una teoría y una formulita porque esa formulita no va a aplicar y no va a estarse repitiendo, no te va a servir para todos los escenarios. La segunda es que es un tema de teoría contra práctica. Entonces, imaginemos que perdón, los 57,000 libros de liderazgo que venden en Amazon, o que escuchamos los miles de podcasts o leemos los cientos de publicaciones en redes sociales que hablen sobre liderazgo. Eso ya nos hace un buen líder. El yo ver y decir, claro, ya me quedó clarísimo cómo dibujar a la Mona Lisa, eso hace que yo sea un gran artista. Por aquí alguien me rayó la pantalla, no se preocupen, ahorita vemos cómo la quitamos. Y la verdad es que no, al final de cuentas, la teoría del liderazgo es algo genérica, muy genérica, y la práctica, de nuevo, es algo personal. No hay recetas universales que apliquen para todos, lo que funciona en un contexto puede no servir en otro. Entonces, a mí un libro que me cambió la vida y me sirvió, a la persona de al lado puede no resolverle de la misma forma. Leer sobre liderazgo no te hace líder. Igual que leer sobre mecánica no te hace mecánico, el liderazgo solamente se aprende con la práctica y en la experiencia. Entonces, no importa cuánto realmente hayamos estudiado del tema, si no lo hemos puesto en práctica, es muy difícil que podamos hablar de que tenemos ese liderazgo ya desarrollado. Y por otro lado, el conocimiento sin acción no genera cambio. Entonces, saber qué hacer no es suficiente. La clave está justamente en aplicarlo, en recibir retroalimentación y en mejorar continuamente. Mucho del tema alrededor de la interacción entre personas y temas como el liderazgo es prueba y error. Entonces, tengo que probar algo y tengo que ver cuál fue la reacción y entonces ajustar mi estrategia según vaya viendo cómo me va funcionando. No es una estrategia que todo el tiempo alguien puede ir siguiendo. Y lo más importante, ¿no? Este conocimiento sin acción no va a generar ningún cambio, aunque tengamos muy claro en la cabeza cómo tendríamos que hacer las cosas. Si no las hacemos realmente, esto simplemente no es algo que podamos desarrollar. Y por último, hay un reto alrededor de la consistencia y la sostenibilidad de los resultados. ¿Por qué es esto? Es muy similar a la paternidad y en la paternidad uno le toca ser líder también, ¿no? Todos queremos ser pacientes, todos queremos practicar la crianza cariñosa, consciente, hasta que hay un berrinche, ¿no? Y hasta que el niño de pronto se empieza a alterar en algún lugar público y hace que perdamos la paciencia. Entonces,
El tema es que la verdadera prueba de liderazgo está en los momentos difíciles. Es muy fácil ser un buen líder cuando las cosas van bien. Eso sí lo he aprendido. Si no hay problemas, todo va bien, estamos alcanzando los resultados, estamos logrando los objetivos, es un gran momento y es muy fácil en esos casos ser un líder. La clave está en cómo reaccionamos y cómo reacciona el líder cuando hay presión, cuando las cosas no están saliendo bien, cuando tenemos algún problema. Em, y el tercer punto es que el liderazgo es un hábito. Entonces, no es algo que se hace bien una sola vez y ya por ende, palomita, yo ya soy un buen líder. Sino es algo, como cualquier hábito, que tengo que hacer todos los días, que tengo que hacer todo el tiempo. Y que de alguna forma mi estilo de liderazgo tiene que ser sostenible en el tiempo. Tengo que pensar que no solo tiene que ser algo que me funciona para la reunión de mañana o para resolver un conflicto con dos personas en una reunión el viernes, sino que es algo que todos los días voy a tener que estar poniendo en práctica. Y entonces tampoco es cuestión de suerte, ¿no? Porque una vez me funcionó, significa que me va a funcionar en todo momento. Ahora, alrededor de estos tres retos, y por estos tres retos, considero que es difícil hablar de liderazgo y el desarrollo de liderazgo. ¿Y qué pasa? Que cuando las personas se enfrentan ante estos retos, pues se van desarrollando diferentes tipos de liderazgo, parecido a lo que yo les platiqué hace ratito, alrededor de mi estrategia hiperpositiva, y que no necesariamente acaban bien. Entonces, vamos a revisar algunos tipos de liderazgo simplemente para ver los diferentes caminos que hoy existen y sobre todo los caminos por los cuales creo que no es sostenible mantenerse en ese camino para siempre. Em, el primero que surge es el líder autocrático, ¿no? Un líder que toma decisiones unilaterales sin consultar a su equipo. Em, Antes de seguir, voy a poner una imagen para cada uno, pero quiero yo que vayan haciendo cada uno un ejercicio interno de ir pensando en líderes o en personas que hayan ejercido en su experiencia, la de cada uno de ustedes, cada una de ustedes, alguno de estos tipos de liderazgo. Entonces, algún líder que hayan tenido que haya sido autocrático o que en algún momento haya ejercido un liderazgo autocrático. ¿Quién era? ¿Cuándo lo hacía? ¿Cómo los hizo sentir ustedes? Vayan profundizando y vayan pensando en quiénes fueron las personas que de alguna forma han reflejado este tipo de liderazgo y estos comportamientos en su vida. Entonces aquí tenemos, bueno, al Kim Jong-un, ¿no? Muy contento, básicamente un buen ejemplo de líder autocrático. La ventaja de este tipo de liderazgo es que funciona en situaciones de crisis donde se necesita rapidez. Entonces, se está incendiando la casa o está temblando, funciona un líder autocrático que diga tú por acá, tú haz esto, tú haz aquello, ¿no? La desventaja es que usado de sobremanera el liderazgo autocrático, puede generar desmotivación y resentimiento en el equipo. ¿Por qué? Porque simplemente me están dando órdenes y no estoy teniendo la oportunidad de opinar. Entonces, hay veces, ¿no? Ningún tipo de liderazgo es total y absolutamente malo. Hay veces que hasta el líder autocrático encuentra su lugar, pero no es un estilo que podamos pensar que es sostenible en el tiempo. Por otro lado, puede surgir el líder democrático. El líder democrático es el que involucra al equipo en el proceso de toma de decisiones. Es el contrario y el opuesto total del autocrático, perdón. ¿Y cómo funciona? Bueno, una de las ventajas que tiene es que fomenta el compromiso, la creatividad, al involucrar a las personas, al hacerlas partícipes, al hacerlas pensar en posibles soluciones, hay un proceso muy positivo. La desventaja es que este proceso puede ser lento en contextos donde la acción rápida se vuelve crucial. Entonces, un ejemplo de cuando estas cosas no funcionan fue el Senado romano. Muy bien organizado el Senado, muy democrático, todo el mundo tiene un voto y una voz, pero hubo un momento ante la invasión de Aníbal donde el Senado, en lugar de actuar, se puso a debatir y se puso a tratar de poner a todas las personas de acuerdo. Y fue tan lento ese proceso que para cuando se habían puesto de acuerdo, según ellos, ya era demasiado tarde. La invasión había empezado y este liderazgo democrático, en algunos contextos donde la acción rápida como esa era crucial, pues no aplicaba este tipo de liderazgo y se tuvo que haber ejercido algún otro tipo de liderazgo. El líder laissez-faire, del francés dejar hacer, es donde el líder da libertad total al equipo para tomar decisiones y simplemente actuar. Entonces, de nuevo, hay veces que funciona. ¿Cuándo funciona? Cuando tenemos equipos altamente autónomos y expertos. Entonces, si a mí me reportan 5 directores senior todos con 30 años de experiencia cada uno y equipos sumamente capaces que todo el mundo tiene muy claro qué tiene que hacer, este es un buen tipo de liderazgo para ejercer. Hagan, deshagan, confío en ustedes, porque al final de cuentas lo van a hacer mejor de lo que yo lo pudiera hacer.
¿Cuál es la desventaja? Que puede generar caos o falta de dirección si no hay claridad. Por eso hablé de las condiciones en las cuales este tipo de liderazgo funciona. Si no hay una dirección establecida, si no hay objetivos o metas claras, si no hay alineación, si no hay un plan el cual estemos seguros que se va a seguir, puede generarse un tema de caos, ¿no? Y aquí Ron Swanson de la serie de Parks and Recreation, que era el líder, bueno, yo no sé si líder se le puede llamar, pero aquí dice, ¿no? No me gusta meterme, ni involucrarme en estos temas o en ningún tema para acabarla de cerrar. Entonces, seguramente más de uno nos hemos topado con estos jefes que simplemente es que no es que sean ni buenos ni malos ni ejerzan un tipo de liderazgo, simplemente no se meten, no les importa y básicamente es como si fuera un desconocido más, ¿no? Em, en penúltimo lugar está el liderazgo transaccional. Este está basado en un sistema de recompensas y castigos para lograr objetivos. Entonces, hay veces que se necesita un liderazgo transaccional. Cuando estamos hablando de tareas específicas, muy estructuradas, como por ejemplo, tienes que llegar a tal meta y te doy tu bono, o tienes que llegar a tiempo a la oficina y checar, o te voy a descontar lo correspondiente al bono de puntualidad. Entonces, hay un tema de recompensas y castigos que están enfocados en lograr objetivos y son tareas muy específicas y muy estructuradas, ¿no? Como este es tu bono y esta es tu cuota o este es el horario de entrada. Sin embargo, este tipo de liderazgo no fomenta el desarrollo por personal ni la innovación. Se vuelve un tema meramente transaccional, donde la persona pues no está realmente desarrollándose ni a nivel personal ni profesional. Y este tipo de liderazgo con Miranda Priestley en el Diablo Viste de Prada es un liderazgo 100% transaccional, ¿no? Donde solamente se dedica a pedir cosas y a ofrecer ya sea cumplidos o regaños. Por último, está el líder transformacional. Este es aquel que cambia las expectativas, las percepciones, las motivaciones de sus seguidores e impulsa la transformación dentro de una organización. Hasta hace unos años, este era como el ejemplo de liderazgo, era el último peldaño, era lo más que se había llegado a platicar y a trabajar y a desarrollar alrededor de los temas de liderazgo, liderazgo transformacional. Y sí, a ver, definitivamente tiene ventajas, eleva el compromiso y la creatividad, generando cambios profundos e innovación, pero a mi parecer sigue teniendo una desventaja. Y esto es que no siempre es un momento en una organización, en una empresa, de una transformación súper profunda. Y entonces se queda corta en la sostenibilidad, porque si bien estas personas que están aquí, Elon Musk y Jeff Bezos, sí ejercen un liderazgo transformacional, sí cambian expectativas, percepciones, motivaciones e impulsan transformaciones súper profundas, yo no creo que sean estilos de liderazgo que sean sostenibles en el tiempo porque no siempre se necesita esta innovación, esta transformación tan profunda. Y no sé si ustedes han leído o han escuchado un poco más del tipo de liderazgo que cada uno de ellos tiene. Aunque han logrado grandes cosas, yo no creo que el tipo de liderazgo sea el liderazgo que ellos tienen, sea el liderazgo al cual tenemos que aspirar o el cual tenemos que admirar del todo. Tiene sus partes positivas como todo, pero tampoco se vuelve lo más sostenible. Y entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la alternativa? O sea, ya revisamos 5 tipos de liderazgo, los más comunes, los que tal vez todos hemos presenciado, todos nos ha tocado vivir, ya sea con algún jefe, el jefe de algún jefe, o inclusive desde nosotros mismos, que es nuestro estilo de liderazgo que nos sale de forma muy natural. Y entonces, cuando hablamos de alternativas, cuando hablamos de si esos caminos no son, entonces, ¿qué camino sí es? Con eso vamos a entrar a la segunda parte de esta masterclass, que es aquello que todos y todas podemos aprender, ¿no? Entonces, lo que nadie nos enseña, como ya vimos, es cómo ser un buen líder. Nadie nos enseña la fórmula secreta para ser un buen líder. Tenemos ejemplos de liderazgo que aunque veamos muchos, no queda al 100% claro exactamente cómo es que uno desarrolla ese tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, nadie nos lo enseña, pero sí lo podemos aprender. Y ahí es donde vamos a platicar de eh, un concepto que más allá de teórico, a mí me gustaría compartir este estudio y lo que resultó. Hay una encuestadora que se llama Gallup, es de Estados Unidos, pero está presente en varios países, y en algún momento hicieron una encuesta en la que participaron aproximadamente 10 millones de personas. Fue una locura, una encuesta a nivel global. Y todo el objetivo era, no desde la teoría, sino desde la práctica,
escuchar a las personas que tenían un líder o una líder y entender cómo describirían esa persona, ¿no? Y la pregunta que le hicieron a prácticamente 10 millones de personas en esta encuesta fue, ¿cómo describirías al líder que mayor impacto positivo tuvo en tu vida? ¿No? Entonces, no estaban preguntando el líder de la empresa más grande en la cual has trabajado, el líder con más dinero, más rico con el cual has trabajado, el líder más con más poder o más influencia con el cual has trabajado, el líder que hizo una transformación espectacular en la empresa en la que estabas. Hablaban de un impacto positivo que este líder o esta líder había tenido en las personas que respondieron a esta encuesta. ¿Y cómo lo describirían? Y cuando uno ve las respuestas, y que las voy a poner aquí todas juntas, pues se da cuenta de lo que realmente hace que un líder tenga un impacto positivo en la vida de las personas. Y esto no es que lo contestaron 5, 10, 20, 50, 100, son 10 millones de personas. Como estas personas definen a un líder que tuvo un impacto positivo en su vida, es como alguien honesto, íntegro, que se gana el respeto, estable, que me da apoyo, es coherente, es compasivo, se interesa por mí, se preocupa por mí, se conoce a sí mismo, es auténtico, es vulnerable, es curioso, es amable, ve lo mejor en los demás, inspira a través de su ejemplo, es confiable, transmite esperanza y da una visión del futuro que me ilusiona. Y con estos elementos aquí en la pantalla, em, primero yo les voy a hacer dos preguntas y cada uno vaya respondiendo para sí mismos. La primera es, si el día de mañana le preguntáramos a las personas que trabajan directamente con ustedes, ni siquiera tienen que ser reportes directos de ustedes, tal vez nadie les reporta aún o tal vez trabajan de forma más lateral y más paralela con algunas áreas, pero si a las personas con las que cada uno de nosotros trabaja le preguntaran el día de mañana, ¿cuál fue el impacto que Juan Carlos dejó en ti? ¿No? ¿Cuál fue el impacto que cualquiera de los que estamos aquí presentes dejó? ¿A quién no le gustaría que contestaran con alguna de estas palabras? ¿Habría alguno de estos términos, alguna de estas definiciones que nos haría sentir mal? ¿Habría alguna de estas definiciones, estos conceptos de lo cual nos avergonzaríamos? Digamos, híjole, no, qué pena que me hayan dicho que soy coherente o que soy amable o que transmito esperanza. Yo creo que a todos nos gustaría que de alguna forma nos describieran de esta manera, sobre todo aquellas personas que nos llegan a conocer bien a través del trabajo. Y entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que quiero que vuelvan a leer rápidamente las palabras y piensen cuántas de estas definiciones, cuántas de estas oraciones requieren que nosotros tengamos un puesto diferente al que tenemos hoy en día. Oye, es que si yo no soy director, no puedo ser vulnerable o no puedo ser amable simplemente, ¿no? Si no soy gerente todavía, no puedo ser considerado confiable o no puedo transmitir esperanza todavía. Si no soy coordinador, no me voy a interesar por los demás, no me voy a preocupar por los demás. Eso es algo que solamente me lo va a dar el título. Em, ¿Cuáles de estos elementos requieren algún tema de formación o preparación? Oye, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo ganar el respeto de la gente porque no tengo una maestría en ello. Yo no puedo ver lo mejor en los demás porque no tengo una maestría en administración de empresas y hay una materia en la cual me van a enseñar a hacer eso, pero ahorita todavía no puedo. ¿Cuál de estos elementos requiere una inversión altísima de dinero? De decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo dar una visión del futuro que me ilusiona porque no tengo el dinero en este momento. No puedo hacer el pago que se necesita. O conocerse a sí mismo, ¿sabes qué? Simplemente es algo que ahorita no puedo hacer porque no estoy en la posición, porque no estoy en la situación. Yo creo que la respuesta, a menos de que alguien me quiera comprobar que estoy equivocado, es que ninguno de estos elementos dependen de nuestra posición, de nuestra formación o preparación, de la autoridad que tengamos dentro de una empresa, del dinero o falta de dinero que podamos llegar a tener. Poner en práctica todas estas cualidades, todos estos comportamientos, es algo que traemos ya como seres humanos.
son capacidades y habilidades que todos tenemos, tal vez algunas más oxidadas que otras, tal vez a veces nos cuesta ser auténticos, vulnerables, mostrar apoyo, interés o preocupación por los demás, pero no necesitamos una gran transformación, no necesitamos un programa súper intensivo de capacitación o de formación para llegar a hacer estas cosas. Se trata en gran medida de desempolvar habilidades que tenemos de forma muy natural como seres humanos. Y entonces, si todos y cada uno de nosotros podemos hacer todo lo que dice esta lista de aquí, entonces todos tenemos dentro de nosotros el potencial de transformarnos en ese jefe o en esa jefa que tiene un impacto positivo en los demás. No es algo que está reservado solamente para algunas personas. No es algo que nos está esperando en algún momento cuando lleguemos a cierto nivel. No es algo que está esperándonos cuando lleguemos a formarnos, a certificarnos en alguna metodología en particular. Es algo que ahorita, terminando esta masterclass, podemos empezar a poner en práctica. Y entonces, qué padre saber no solo que todos podemos hacerlo, sino de que lo tenemos ya dentro de nosotros, lo tenemos ahí, listo para ser usado. De nuevo, a lo mucho será cuestión de desempolvar, desoxidar, lo que sea necesario. Pero son cosas que todos y cada uno de nosotros ya tenemos desarrolladas. Y cuando uno mete todos estos elementos a una licuadora, a la gran licuadora de liderazgo, lo que sale es un sexto tipo de liderazgo, después de los 5 que platicamos la vez pasada, que se llama liderazgo positivo. ¿Vale? Y el liderazgo positivo, a diferencia de los anteriores que revisamos, no solamente plantea muchas ventajas y muy pocas desventajas, si no es que ninguna, sino que es algo que podemos pensar que es algo mucho más sostenible en el tiempo. Porque no todo el tiempo podemos ser líderes autocráticos, no todo el tiempo podemos ser líderes democráticos, no todo el tiempo podemos ser transaccionales, pero siempre podemos ejercer un liderazgo positivo. Ese sí aplica en cualquier circunstancia, si está yendo bien o si está yendo mal, si está temblando y es un momento de crisis o si tenemos todo el tiempo del mundo para pensarlo. Es un tipo de liderazgo que realmente es sostenible en el tiempo. ¿Y cómo se ve el liderazgo positivo? Es aquel en el cual el líder crea un ambiente donde las personas florecen o pueden florecer. Y esto es una palabra súper importante porque no estoy hablando yo de un lugar en el cual las personas están ok, están cómodas, están tranquilas, no están tan mal, pero tampoco están tan bien. Florecer significa que cada una de las personas tenga la oportunidad de desarrollar al máximo sus habilidades, sus capacidades, de poner en práctica sus fortalezas y de volverse la mejor versión de ellos mismos. Imagínense entonces un líder cuya preocupación es que cada una de las personas con las que trabaja, no solo quienes le reportan de forma directa, todas las personas que lo rodean, tengan la oportunidad de florecer y de convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Ese es un líder positivo. Se encargan de identificar y cultivar fortalezas. Ahorita voy a platicar más del tema, pero el líder positivo busca y ve lo mejor en los demás. Busca para qué es buena una persona y en dónde no es tan buena. Y pone a cada persona en los lugares donde tengan mayores probabilidades de brillar. Inspira con una visión clara. El líder positivo pues también tiene muy claro cuál es el rumbo que hay que tomar. Y la parte positiva, no quiero que se confunda con un tema de esta positividad tóxica, este negar que tal vez hay cosas malas o riesgos que no estamos considerando, sino es una visión que considera todo eso, pero sigue construida en una visión positiva, optimista del futuro, que transmite esperanza. A nadie le gustaría subirse a un barco en el cual el capitán te dice, pues mira, es muy probable que de aquí antes de que lleguemos a nuestro destino el barco se va a hundir, así que súbete, ¿no? Bajo tu propio riesgo. Yo lo que queremos un capitán que nos diga, no va a pasar nada y si pasa algo vamos a estar preparados, pero vamos hacia allá y tengo todo muy claro, queremos subirnos a ese barco y los líderes son ese capitán de ese barco al cual muchas veces nos subimos cuando entramos a una empresa. Y el líder positivo construye relaciones basadas en la confianza, no en la autoridad, no en el poder, no en el porque yo soy tu jefe y porque yo lo digo, sino en una confianza total y absoluta de que como yo también reconozco en lo que eres bueno y para qué eres bueno, voy a confiar en dejarte hacer tu trabajo. Y a mí me encanta, digo, esta serie como recomendación para quien no la haya visto, se llama Ted Lasso y está en Apple TV. Yo soy posiblemente la persona
menos futbolera de la historia, y varios de los que aquí me conocen podrán confirmarlo. Y es una historia que sí tiene que ver alrededor de un equipo de fútbol, pero no se preocupen, el fútbol es absolutamente lo de menos. Y este cuate Ted Lasso es la ejemplificación, ¿no? La personificación del liderazgo positivo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Como le gusta pegar esta cartulina que dice cree, ¿no? O sea, esa fe que le pide a la gente que tengan en él, en su metodología, en ellos mismos, es un gran ejemplo de liderazgo positivo. Y pues bueno, la serie puede ser considerada prácticamente un diplomado en temas de psicología positiva por la actitud y el liderazgo que desarrolla Ted Lasso. Em, y lo interesante de todo esto, regresando al listado que estábamos revisando anteriormente, es que desarrollar un liderazgo positivo no cuesta nada, no requiere un cargo, no requiere autoridad, solo la voluntad de liderarte a ti mismo y a los demás desde tus fortalezas. Y entonces, cuando se trata de un tema de voluntad, pues ahí está un tema de quiero o no quiero. Porque es muy fácil decir no me dejan, es muy fácil decir aquí no puedo, es muy fácil decir en otro momento, es muy fácil decir cuando sea director lo haré, es muy fácil poner esta decisión en manos de alguien más, de otra persona, de una circunstancia, de un futuro que tal vez nunca llegue. Pero es muy diferente con esta idea de que no nos cuesta absolutamente nada poner en práctica este tipo de liderazgo. Cuando concluye esta llamada, todo se trata de un tema de voluntad. Y entonces yo les pregunto, tienen realmente la voluntad de mejorar su liderazgo, de desarrollar este tipo de liderazgo positivo, de liderarse a sí mismo y a los demás con este enfoque desde sus fortalezas? Si alguien no tiene la voluntad de hacerlo, pues hasta aquí llegamos, porque yo no puedo hacer absolutamente nada y no me voy a sentir mal, ni siquiera estoy pudiendo ver ahorita Zoom, así que si se van, no me enteraré, no me sentiré mal y suerte con lo que emprendan. Para todos aquellos que tenemos voluntad, para todos aquellos que vemos en esto una forma en la cual nos gustaría seguirnos desarrollando profesionalmente y seguir desarrollando habilidades y capacidades para acompañar y colaborar con las personas con las que trabajamos. Entonces quédense porque vamos a pasar a la tercera y última fase de esta masterclass y que ahora sí vamos a hablar por fin de cómo mejorar tu liderazgo. Entonces, lo que nadie nos enseña, pero todos podemos aprender y por fin vamos a saber cómo mejorar nuestro liderazgo. Em, ahora, hay muchos libros, mucha teoría, demasiado escrito. Y en mi experiencia, y no solamente propia, sino de estos más de 100 casos que vi de liderazgo, y en los no 57,000 libros que he leído al respecto, pero sí al menos unos 50, lo que he encontrado es que la respuesta está en la filosofía y en la filosofía antigua, y la respuesta la tenemos clara desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Aristóteles decía que el autoconocimiento es el principio de toda sabiduría. Em, si nosotros queremos ser más sabios, creo que un líder positivo se tiene que ver a sí mismo como alguien sabio, ¿no? Alguien que sabe, que conoce, que se conoce a sí mismo y que por ende puede conocer a los demás. Cualquier eh, paso en el camino de la sabiduría tiene que empezar con el autoconocimiento. Un líder que no se conoce a sí mismo es muy difícil que pueda ejercer un liderazgo positivo. Una persona que no conoce dónde están sus fortalezas, sus debilidades, sus áreas de oportunidad, es muy difícil que pueda darle todo esto a las personas con las cuales trabaja. Es muy difícil que pueda tener estos comportamientos porque no sabe de dónde parte, no sabe qué herramientas tiene, no sabe con qué cuenta para darle a los demás un poco de lo que ya tiene adentro. Y hay muchas maneras de autoconocerse, ¿no? Y el autoconocimiento no solamente es un viaje que nunca termina, sino que es algo que podemos resolver de muchas formas. Y yo no les vengo aquí a vender una sola forma de conocerse y de practicar el autoconocimiento. Les voy a platicar de mi propio camino y de mi propia experiencia para que ustedes después decidan qué camino van a tomar hacia el autoconocimiento. La manera en la cual yo decidí conocerme a mí mismo mejor fue desde mis fortalezas, ¿sale? Empecé a estudiar psicología positiva cuando estaba en Amazon, en un momento de crisis profesional y decir, esto no es lo mío y creo que por aquí no voy. Estos temas me han apasionado desde hace mucho tiempo. Empecé a estudiar psicología positiva y el eje central de la psicología positiva es hablar sobre las fortalezas. Ahora, muchos podríamos pensar que las fortalezas son cosas para las cuales somos buenos, ¿no?
Y no solo es eso, no solo son habilidades técnicas, no se reducen a talentos innatos ni son competencias adquiridas. Son capacidades que ya tenemos todos nosotros, existen en nosotros y es como pensamos, actuamos, nos comportamos. Usar las fortalezas nos suena auténtico, estimulante. Es como usar estos talentos que tenemos desarrollados de forma muy natural. Son rasgos positivos de personalidad que contribuyen al bienestar y nos motivan intrínsecamente y fortalecen nuestra resiliencia. Y utilizarlas nos genera emociones positivas como seguridad, disfrute, confianza. ¿Quién no quiere sentirse más así durante todo el tiempo? Más seguro, disfrutando más, más confiado de sí mismo. Y las fortalezas, lo interesante es que no es algo que te determina en absoluto, no es algo que esté escrito en piedra. Las fortalezas, y ahorita vamos a platicar más de las fortalezas, siempre están determinadas por diferentes contextos y situaciones en los cuales nos encontramos. En el caso del liderazgo, ¿por qué es tan importante esto? Porque podemos tener fortalezas que tal vez en un contexto laboral o profesional, en una situación de crisis, nos juegan diferente que si las ponemos en práctica en nuestra casa, en un contexto de vacaciones, en una situación de mucho disfrute. Aunque soy yo la misma persona, aunque soy yo el mismo líder, aunque es la misma fortaleza, al cambiar el contexto y al cambiar la situación, cambia todo. Y entonces tal vez una fortaleza como la que yo puedo tener del perdón muy desarrollada, que en mi familia y en un contexto familiar, en una situación de disfrute, no me genera problemas, no me causa conflicto, no me resta energía. Tal vez esa misma fortaleza del perdón en un contexto profesional, en una situación de altísimo estrés negociando con un proveedor, tal vez esa fortaleza no me va a jugar a favor. Tal vez esa fortaleza tengo que cuidar su uso porque de nuevo, el contexto y la situación han cambiado y el cómo yo pongo en práctica esta fortaleza también cambia. Y entonces mi autoconocimiento, no me voy a clavar en esto, no se espanten. eh, este es uno de los tests que yo aplico en mi proceso de coaching, el cual enlista 26 fortalezas que todos tenemos desarrolladas de alguna forma y te las presenta y te pone cuáles tienes muy presentes en equilibrio y poco presentes. Y yo cuando vi este test, y estas son las fortalezas que tengo muy presente, dije, ah, perfecto, mira, saqué 10 en todas estas fortalezas, la máxima calificación 6. Cuando te enteras de que la gran mayoría de tus problemas, de tus conflictos, vienen desde el uso excesivo de estas fortalezas, porque el hecho de que estén muy presentes significa que no son malas, pero nada en exceso es bueno, y de que puede llegar a suceder o puede llegar a pasar que alguna de estas se te salga de las manos. Entonces, positividad, por ejemplo, por algo me llamó la atención la psicología positiva. ¿A poco puede ser demasiado positivo uno en la vida? Uno puede llegar a caer en el y pecar de positivo y yo les puedo decir que la respuesta es sí. El exceso de la positividad puede acabar en no querer lidiar con emociones negativas, no querer considerar riesgos, no querer considerar algunos elementos de situaciones que son reales y que pueden llegar a pasar porque yo estoy concentrado en ver solo lo bueno de todo lo que pasa. Ahí es cuando una fortaleza nos empieza a jugar en contra. Y entonces yo qué hice con esto, ya sabiendo por dónde tenía yo que ajustar el uso de mis fortalezas para eventualmente ayudarme en mi liderazgo, me concentré en trabajar en estas 6 fortalezas. Muy puntualmente, cómo se vio este trabajo de equilibrio. La vitalidad, como verán aquí, es de las, ¿no? Vitalidad, positividad, perdón, legado, armonía y curiosidad. La vitalidad lo que tuvo que hacer es que no todo en el ámbito del liderazgo ni en la vida tiene que ser dinámico y estimulante. Entonces, no todo tiene que ser fuente de una gran energía y gran intensidad. Y entonces más bien lo que empecé a hacer fue agarrar proyectos mejor planificados, no cargarme de demasiadas actividades. Inclusive encontré la manera de, no tengo un escritorio que se mueve, pero de poner una mesa encima de mi escritorio y trabajar de pie un poco para sacar un poco de esta vitalidad que como verán tengo muy presente. Y esto, de alguna forma, al bajarle las rayitas a mi vitalidad y a mi intensidad, me permitió conectar mucho mejor con personas cuya vitalidad puede ser más baja. En el tema de la positividad, que de pronto yo me siento muy identificado con alegría intensamente, comprendí a la mala y aprendí a la mala que evitar los conflictos no me hace un mejor líder, ¿no? Y que el optimismo, que tan naturalmente me puede llegar a funcionar, debe incluir un tema de límites y afrontar desafíos con una mentalidad constructiva y sí considerar los elementos negativos de alguna circunstancia o situación. Y por último, la curiosidad.
reconocí, como verán, por mi carrera profesional, soy hiper curioso. No terminé de hacer algo cuando ya me llamó la atención algo más. Y entonces tuve que reconocer que esta necesidad de novedad me estaba haciendo perder el enfoque y aprendí a disfrutar de la constancia y la profundidad y dedicarme a las cosas hasta terminarlas sin abandonarlas porque algo más se me había presentado. Entonces, como ven, es un tema de fortalezas que tengo, de nuevo, no son malas. Y en muchos casos la vitalidad, la positividad y la curiosidad me juegan muy a favor. Pero en muchos otros casos la vitalidad, la positividad, la curiosidad y las demás me jugaron muy en contra. Alguna vez, por ser muy puntual y muy práctico, eh, una persona con lo cual yo trabajaba alguna vez me confesó y me dijo, me caes mal, me cae mal lo positivo que eres, me caes mal por positivo. Y yo le decía, ¿cómo puede ser? Y me decía, es que parece ridículo que creas las cosas que dices, me parece que te ves como alguien ingenuo, como alguien que no sabe, o como alguien que nos está diciendo mentiras, como alguien que está diciendo algo que sabe que no es verdad, pero que nos quiere convencer del asunto. Y entonces, en ese momento para mí le dije, te pido una disculpa, ¿no? Afortunadamente ya tenía este test y le dije, esta es una de mis fortalezas que se me sale de las manos. Nada de lo que te dije viene de un lugar de mentira ni de poca autenticidad. Todo lo que te digo lo creo y ese es mi problema. Y entonces yo lo que hice con esta persona, se la volteé. Le dije, necesito ayuda con mi positividad. Necesito de tu ayuda para que me ayudes a identificar las cosas que no estoy viendo. Necesito que me ayudes tú a moderar esta fortaleza porque te tengo que ser honesto, batallo mucho con eso, me cuesta trabajo. ¿Qué dices? Fue muy diferente la reacción de esta persona, no solamente cuando reconocí dónde estaba el tema, cuando reconocí cómo me afectaba en mi vida, sino cuando le pedí ayuda, cuando me mostré lo suficientemente vulnerable para decirle, necesito ayuda, ¿me puedes ayudar con esto que no te parece? Tú eres la persona que me puede ayudar. Y cambió totalmente la perspectiva. Entonces, es difícil a veces pensar en un líder que en lugar de mostrarse con una máscara de perfección en todo momento, se muestra de forma vulnerable, que está dispuesto a pedir ayuda, que está dispuesto a reconocer en dónde se equivoca. Pero es que es el primer paso. Y de hecho, si no es así, toda la vida iremos cargando una máscara que eventualmente caerá y ahí sí nos habremos mostrado pocos auténticos. Por el otro lado, y no me voy a clavar en estas son las fortalezas que tengo en equilibrio y en un punto así. Estas están al dente. Estas fortalezas en equilibrio, que todos además tenemos, no tienen que ser las mismas para ustedes, son nuestra caja de herramientas. Son las fortalezas que podemos estar seguros que al ponerlas en práctica, las vamos a utilizar bien. Ni muy poco ni demasiado, ¿no? Así como dicen, ni tampoco, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. En el punto medio. Y entonces, el año pasado, me vi en algún momento en una situación en la que tuve que tomar una decisión. Emprender o no emprender. Es una decisión muy fuerte. Llevaba yo 15 años trabajando como empleado, siendo godín, como decimos aquí en México, trabajando en el mundo corporativo. Y la decisión de emprender posiblemente es una de las más difíciles que he tomado en toda mi vida. Pero cuando volteé a ver estas fortalezas y confié en que las tenía desarrolladas en el nivel en el cual no me iban a jugar en contra y que tenía valentía, manejo emocional para enfrentar la incertidumbre, capacidad de innovación para crear nuevos negocios, humor para tomar las cosas buenas y malas con sentido del humor, gratitud, directividad, capacidad de establecer una dirección, cooperación, poder cooperar de forma efectiva con otras personas, conocimiento emocional, compromiso tan importante en un tema de trabajo siempre, carisma, aceptación y ganas de seguir creciendo, en ese momento supe que tenía todo para emprender. Y así como hoy en día yo quiero que todos salgan con esa tranquilidad, esa claridad de que todos tenemos lo necesario para ser mejores líderes, para ser líderes positivos, también tienen fortalezas que no son las mismas que yo y no van a ser exactamente las mismas con nadie, pero son fortalezas que los hacen únicos y que desde ellas pueden construir la vida que quieran, puedan tomar la decisión que quieran, porque de nuevo, estas fortalezas no solamente hablan de lo que se nos da de forma natural, sino también reflejan lo que es importante para nosotros. Y entonces aquí también están metidos nuestros valores, aunque no están directamente escritos, los valores, las fortalezas, de hecho, son valores llevados a la acción de forma muy práctica, en forma de comportamientos, pensamientos y actitudes, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí y me entendí desde de esta perspectiva, no solamente supe
por dónde yo podía contribuir a las personas con las cuales trabajaba. No solamente sabía cuáles eran mis superpoderes, porque de nuevo, aunque estas las tenga muy presentes, son fortalezas que en el contexto y la situación correcta también son bienvenidas. Y por otro lado, algo que me di cuenta es que la causa de conflicto con muchas personas se da cuando uno tiene una fortaleza desarrollada con este color rojito y alguien la tiene, o sea, muy presente y alguien la tiene poco presente. ¿Qué creen que va a pasar si yo con mi exceso de positividad me enfrento con una persona que la positividad la tiene por los suelos, en uno o muy poco presente? Vamos a estar hablando del mismo tema, pero vamos a estar hablando en diferentes idiomas. Porque yo lo voy a ver con mis lentes de la positividad. Yo lo voy a ver con mis lentes de todo es posible, no hay nada malo, todos somos amigos, amor y paz. Y la otra persona lo va a ver del lado totalmente diferente, con una perspectiva totalmente opuesta, donde no hay nada bueno que rescatar tal vez, donde solamente estamos viendo lo malo, los riesgos. Estas dos personas con una fortaleza desarrollada tan diferente tienen muy pocas posibilidades de comunicarse de forma efectiva si no antes entienden lo que está pasando con el otro. Si no se entienden lo suficiente para decir, yo estoy viendo la vida desde una perspectiva color rojita o naranja, ¿no? El color que sea esto. Entonces, los lentes que yo traigo tienen un tinte en particular. El de enfrente de mí puede ser que no tenga unos lentes con el mismo tinte que yo. Y entonces, si enfrente tenemos una hoja blanca, yo tengo unos lentes tinte rojo y el tinte azul, ¿qué vamos a opinar sobre la hoja blanca? Cada quien va a opinar algo diferente, no necesariamente, y curiosamente ninguno de los dos va a estar bien. Reconocer los lentes a través de la cual estamos viendo la vida es un punto muy importante para poder avanzar. Y entonces, después de todo esto que hemos platicado y que ya vamos a llevar una hora aquí platicando, me van a decir, a ver, ¿y a qué hora llega la parte práctica de la masterclass? ¿No? O sea, según yo, mucha práctica, muchos consejos, cosas para implementar, y hasta ahorita solo les he hablado de teoría o de cosas prácticas, pero que me han funcionado a mí. Así que, qué bueno que hicieron la pregunta, porque justamente vamos a llegar a ello. Yo hoy les voy a compartir y les voy a regalar, por haber asistido a esta masterclass y por su entusiasmo y participación, un documento que contiene 5 mecanismos para mejorar su liderazgo, ¿sale? ¿En qué consisten estos mecanismos? Voy a abrir ahorita el documento para que vean en qué consiste y después lo van a recibir y lo podrán hojear con mucha calma. El concepto de mecanismos viene de Amazon. Y Amazon, en Amazon, Jeff Bezos tenía una idea. Y lo que Jeff Bezos decía es que las buenas intenciones nunca son suficientes, ¿no? Yo por eso le hago esta pregunta a Jeff. ¿Son suficientes las buenas intenciones? Y ahí está la risa de Jeff Bezos. Y como las buenas intenciones nunca son suficientes, porque de aquí todos nos podemos salir muy motivados. Sí, voy a ser el mejor líder, un líder positivo, lo tengo todo claro, mañana mismo voy a empezar a poner en práctica todas estas cosas. El líder positivo, pues no se construye de la noche a la mañana y eso no se desarrolla y no es un switch que podamos prender y apagar. Jeff Bezos, cuando descubrió esto, dijo, toda la gente quiere que le vaya bien, toda la gente quiere hacer bien su trabajo, pero las buenas intenciones no son suficientes. Inventó algo que se llaman mecanismos, ¿vale? Los mecanismos son procesos completos, ¿no? Considerados círculos virtuosos que se refuerzan a medida de que operan. Lo que hacen es que toman un insumo, que es esta cajita de aquí, lo procesa y los transforma en resultados que nos permiten abordar un desafío recurrente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se completa un mecanismo? Primero defino cuál es el resultado y de ahí me voy para atrás. Entonces, ¿cuál puede ser? El resultado que yo quiero es que todo mi equipo esté totalmente alineado con respecto a las prioridades del área. Perfecto. ¿Cuál es el resultado entonces que tengo que esperar de mi mecanismo? Un listado de prioridades que no se mueva y que todo el mundo tenga que respetar a ciegas porque eso fue lo que salió. ¿Cuál es el mecanismo entonces? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer para generar ese listado de prioridades? Aquí puede haber juntas, llamadas, correos, archivos, reportes, lo que sea. Aquí es donde se construye de alguna forma todo lo necesario para generar este output de una lista de prioridades que nos permite alcanzar el objetivo de la alineación. Y por último, decimos, ya tengo claro qué necesito. Necesito tener una llamada mensual, necesito tener una junta semanal y necesito tener un reporte en tiempo real. Entonces ya sabemos qué input necesitamos meterle a cada uno de estos engranes
qué información tengo que poner en la junta, qué información tengo que meter en el reporte, qué datos tenemos que revisar en la llamada, y con esto se construye el mecanismo. Con esta misma estructura, yo les voy a compartir un documento que contiene 5 sugerencias de mecanismos para que ustedes puedan poner en práctica a partir del día de mañana. Entonces, me voy rapidísimo a salir de aquí, a ver si me pueden confirmar. Si están viendo un documento de Word por ahí, ¿no? ¿Me Sí, confirman? sí se ve. Perfecto, muy bien. No vamos a profundizar ahorita en ello, porque además es una parte teórica y la práctica dependerá de cada uno de ustedes. Este documento va a incluir toda la explicación de en qué consiste un mecanismo, cuáles son los elementos de un mecanismo, cómo operan los mecanismos y por último, unas propuestas de mecanismos para el desarrollo del liderazgo. Entonces, por ejemplo, van a ver un mecanismo propuesto para el conocimiento propio y el de los demás. Por ejemplo, aquí yo sugiero, hay un test muy bueno, gratuito, de personalidad, que aunque está básico, dice mucho y el aplicarlo para nosotros, responderlo y el que personas que nos rodean lo puedan contestar, nos puede dar luz de dónde están las diferencias, en donde puede haber a veces fricciones, ¿no? Practicar la aceptación radical, justamente cuando llegamos a conocer a las otras personas, momentos en los cuales necesitamos decidir entre si vamos a juzgar o discernir. Hay un mecanismo ahí para hacerlo. Alineación de expectativas, que en el mundo corporativo siempre es bien importante estar alineados y muchas veces no estar alineados pues, es una fuente de frustración importante. Y por último, un mecanismo para una retroalimentación 360 directa pero constructiva. Son solamente unas sugerencias, como estos se pueden armar para lo que sea, siempre teniendo claro cuál es el objetivo final que queremos lograr con el mecanismo que nos vamos a proponer. ¿Sale? Entonces, estas son herramientas, son cosas muy prácticas que, de nuevo, el día de hoy, acabando esta masterclass o el día de mañana, ya pueden empezar a accionar, ya pueden tomar un test, ya pueden empezar a tener ciertas conversaciones con sus equipos y con las personas con las que colaboran. Todo esto se trata de hacer. Liderar no es líder el sustantivo, es liderar el verbo. Y cualquiera entonces puede liderar, cualquiera puede ponerse las manos a la obra. ¿Sale? Y ya por último, para ir cerrando la reflexión del día de hoy, a mí me gusta mucho el espacio, a mí me gusta mucho el cosmos y esta es una escena que asumo que algunos identificarán, sobre todo si vieron la película Interstellar. Esto es un agujero negro. Los agujeros negros son regiones, ¿ah? Están comprobadas, inclusive las hemos visto, con una atracción gravitacional tan fuerte que nada puede escapar. Van a pensar que ya cambié de masterclass o que de pronto se perdió la señal. Todo esto tiene que ver con el liderazgo. Entendiendo cómo es un agujero negro y cuáles son sus propiedades, les voy a pedir que se respondan de forma muy honesta a ustedes mismos estas preguntas o que las respondan para aquel líder o aquella líder que tienen en su vida con quien tal les pueden estar batallando. Entonces, ¿cuántas veces vamos por la vida operando como agujeros negros? Siendo una fuente de atracción, chupando la energía a las personas, tomando, quedándonos las cosas, robando energía, tomándonos las cosas personales, quedándonos con resentimiento, quedándonos con absolutamente todo lo que va pasando por enfrente de nosotros. Muchas veces estamos operando como agujeros negros por la vida, así vamos por la vida. Y esto ustedes podrán identificar seguramente fácilmente personas que así operan. Son aquellas personas que cuando hablamos con ellas nos sentimos hasta drenadas, ¿no? Que nos drenaron la energía, pensando qué me falta en todo momento, qué no tengo, qué me falta, mucho desde la carencia. Y la invitación es a pensar en la contraparte de los agujeros negros, que son los agujeros blancos. Ahora, estas tal vez no habían escuchado mucho de ellas porque siguen siendo hipotéticas. Son regiones del espacio-tiempo que no se han visto todavía, pero básicamente explican la existencia de agujero negro. Sin agujero blanco no hay agujero negro. Lo curioso del agujero blanco es que ahí nada puede entrar. No se quedan con absolutamente nada, pero sí pueden salir cosas de los agujeros blancos, sí puede salir materia y sobre todo puede ser luz lo que sale de ahí. Y entonces otra reflexión es invitarlos a verse a sí mismos y que nos veamos a nosotros mismos como agujeros blancos, ¿vale? ¿Qué tal que si en lugar de absorber y ver todo lo que puedo quedarme, cargar, tomarme personal, nos concentramos en dar? ¿Qué pasaría si nos vemos en nuestro liderazgo no como un agujero negro, sino como un agujero blanco, que se vuelve fuente de luz para nosotros mismos y para los demás? Entonces, ¿qué pasaría si dejamos de ser este líder que tal vez pide, que exige, que se toma las cosas personal, que se enoja,
que se cree el centro del universo, que cree que los demás están ahí para servirle, que cree que siendo de una forma todo el mundo se tiene que alinear a su liderazgo y nos volvemos fuerte de luz en decir qué necesitan de mí. ¿Cómo puedo yo servirles más a ustedes? ¿Cómo puedo yo ser el líder que cada uno de ustedes necesita? ¿Cómo puedo yo inspirarlos desde mi propio ejemplo para que sean mejores personas? ¿Cómo puedo yo darles inspiración, consejo para que tomen las decisiones que tengan que tomar? Es muy diferente el líder que opera como un agujero negro a aquel que opera como un agujero blanco. El líder positivo no solo toma decisiones desde sus fortalezas, de ahí empieza el proceso, pero que ayuda a los demás a descubrir y operar desde las suyas. El autoconocimiento, recuerden que solamente es el primer paso, ¿sale? El siguiente paso es que esta luz que empieza a salir de nosotros y que ya está y que es una cuestión solamente de descubrirla, cómo la empezamos a compartir con las demás personas. Y entonces, con esto en mente, eh, dice la teoría, de nuevo, nada, esto ha sido comprobado, que la transición de un agujero negro a un agujero blanco estaría acompañada de una explosión. Así es como según esto sucede. Hay un agujero blanco que algo pasa, explota y se transforma en un agujero blanco. ¿Sale? De negro a blanco entonces. Si alguien está operando como un agujero blanco, ¿le gustaría tener esta explosión? Si alguien que conocen que esté operando desde esta perspectiva, pero saben que tiene el potencial de ser un agujero blanco, ¿no les gustaría provocar esta explosión para alguien más, para ustedes? Y con esto en mente, cierro la sesión para platicarles de una explosión que yo tengo, y es mi propio proceso de coaching, y mi metodología que se llama el agujero blanco de la eudaimonía Godín. No me voy a clavar ahorita en el concepto de eudaimonía, aunque me apasiona y me encanta por falta de tiempo, pero tiene que ver con este estado de florecimiento de ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, esta metodología lo que invita es a las personas a pasar por este proceso de explosión en el cual se transforman de agujeros negros en agujeros blancos para alcanzar a ser la mejor versión de sí mismos y ser fuente de luz para ellos y para los demás. Esta es la metodología que yo sigo, es una metodología que como podrán ver en forma completa consta de 4 fases que son las autoconocimiento, autenticidad, aceptación y serenidad. Y tiene 4 habilitadores, aunque aquí hay 2 que aplican de forma continua. Todo está basado en psicología positiva y en inteligencia emocional. Y el objetivo de esta explosión es justamente pasar que las personas pasen de un estado de juicio, de un estado de agujero negro, a un estado de compasión. Me parece que la compasión es el estado más avanzado que puede haber cuando hablamos no solamente de ver y querer lo mejor para los demás, sino sentir una profunda compasión por el otro, ¿no? El total opuesto al juicio. Y entonces, la invitación que hoy en día les hago es a que empiecen a trabajar en este liderazgo positivo, que empiecen a poner en práctica los mecanismos que yo les voy a regalar y les voy a proponer. Y si alguien tiene ganas de pasar por esta explosión, de pasar por este proceso, de realmente profundizar en cómo puede desarrollar un liderazgo positivo en un programa totalmente personalizado, porque ahí de lo que único que se habla en todo este proceso es de la persona que toma el acompañamiento. Yo me utilizo, a diferencia de esta reunión, como ejemplo solamente para que las cosas queden claras. Entonces, si alguien de ustedes o alguien que conocen creen que está listo para esta explosión, quiere pasar un agujero negro a un agujero blanco, esta es la metodología. Les voy a dejar por aquí los costos rapidísimos, les vamos a mandar toda esta información. Estoy dividiendo en 3 diferentes planes las opciones de coaching individual. Tengo también opciones de coaching grupal, eso se maneja aparte porque es una complejidad diferente. Y estoy ofreciendo 3 diferentes opciones, buscando que se adecúen a todo tipo de presupuestos. Como les platicaba, el coaching completo, en el cual se revisa toda la metodología del agujero blanco, son 6 sesiones en total. El coaching reducido, que lo estamos manejando a la mitad de precio, implica solamente 3 sesiones. De lo que uno se pierde es de esta metodología de inteligencia emocional, que tiene mucho que ver con patrones mentales y de conducta, y un coaching básico que se resume solamente a una sesión en la cual nos cargamos prácticamente a el test de fortalezas que ahorita les enseñé en su interpretación y en cómo ponerlo en práctica.
Eso es lo único que incluye por esta sesión. El coaching de 3 sesiones en lo otro que se sacrifica es en la implementación de mecanismos para tomar decisiones o alcanzar un objetivo. Ahí solamente nos quedamos con un primer esfuerzo y no profundizamos en ello. Y de ahí se componen las 3 sesiones, ¿no? Además de eso, después de terminar el programa de acompañamiento, hay seguimientos por mensajes ilimitados en caso de que haya dudas, comentarios, crisis, inquietudes, lo que quieran compartir. Durante 3 meses después de finalizar el coaching con el completo, un mes con la versión reducida y no existe seguimiento con el coaching básico. Aquí están abajo los costos, todos los costos son masiva y por haber participado en esta masterclass y por haber sido parte de esta sesión, estamos ofreciendo un 20% de descuento en la contratación de cualquiera de estos paquetes si se contratan antes del 17 de febrero del 2025 a las 8 de la noche. Entonces tienen todavía todo el fin de semana para platicar ustedes, consultarlo con la almohada, platicarlo con ese ser querido, platicarlo con alguien a quien le quieren recomendar esto y decir, oye, creo que te podría servir por ahí algo que se llama el agujero blanco de la eudaimonía Godín, porque andas muy agujero negro. Pues tienen todo el fin de semana y el lunes 17 de febrero a las 8 de la noche vence el descuento. Después de eso, los costos están abiertos y podemos seguir platicando sin ningún problema. ¿Va? Entonces, con esto en mente y para cerrar la sesión, yo les voy a hacer de nuevo la pregunta. Y no sé cuántas personas estemos por acá, Todavía pero los voy a hay invitar a varias contestar y a personas. que David haga un cálculo ahí aproximado. Les repito la pregunta. ¿Quiénes de aquí tienen completamente claro cuál es su siguiente paso? No los siguientes 10, 20, 100. El siguiente paso para mejorar su liderazgo y que sientan que tienen todo lo necesario para dar ese paso hoy mismo. Contesten por favor la pregunta en la misma cajita donde la contestaron la vez pasada. Y Aquí mi están apuesta, contestando. ¿eh? Que aquí están contestando. Vamos Perfecto. a darles un chancecito. Y yo creo que es un enfoque muy, muy práctico el que tiene Juan Carlos. Lo que nos está diciendo es, no necesitas estudiar más, no necesitas meterte a cursos, sino lo que ya tienes, nada más es cuestión de conocerlo, cuáles son tus fortalezas, cuáles están demasiado presentes que te están probablemente actuando en contra y qué necesitas tal vez desarrollar o manejar de alguna manera o delegar. Entonces yo lo veo como ir al doctor, o sea, tienes la receta, tienes el nombre de tu enfermedad, es esta y esta, y lo que hace Juan Carlos es decirte, ok, esta es tu enfermedad, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Y de esta manera tú puedes tener un mejor liderazgo e incluso también de pareja. Yo, uno de los compromisos que hice con mi emprendimiento es no fomentar ningún servicio o producto en el que yo crea personalmente y que yo consuma o podría consumir. Yo consumí el servicio de Juan Carlos y de hecho lo hice con mi pareja. Y les cuento aquí mi ejemplo porque resulta que yo soy muy persistente, tengo también muy presente la positividad, que aquí coincidimos, y tengo muy bajo la parte de aceptación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que yo en todos los trabajos en los que había estado llegaba al burnout. Y lo que solía hacer era culpar a los trabajos, culpar a los jefes. Es que ¿por qué siempre llego a este punto? ¿Por qué son así como todos los trabajos? Y me di cuenta que era realmente yo, o sea, no el problema, sino que yo tenía fortalezas demasiado presentes que estaban actuando en mi contra. Y entonces así, no solamente lo hice como a nivel profesional y para saber qué cosas tenía que regular, sino que lo hice con mi esposo. Y entonces aquí pasó algo muy curioso, que, por ejemplo, yo tengo muy presente el positividad, pero después mi esposo lo tiene muy bajo. Entonces, esto, como nos dijo Juan Carlos, es un punto de conflicto, porque cualquier tema, cualquier propuesta, yo digo sí automáticamente y él dice no. Pero como él también tomó el coaching conmigo, lo que hacemos es, oye, acuérdate que yo todo lo veo bien y tú puedes ser que tú veas las cosas que no son tan buenas. Entonces, lo que pasa ahí es aceptar, decirle al otro que aceptamos que somos vulnerables en ese aspecto, que él exponga sus razones de no, yo expongo mis razones de sí y entonces llegamos a un punto medio, pero ya no es un punto de conflicto como antes. Entonces, sí lo recomiendo ampliamente y esto es un ejemplo muy práctico que lo hice conmigo misma. Y aquí nos contestaron que el 81% de las personas lo tiene claro y hay un 19% que dice que todavía no lo tiene claro. Perfecto. A ver, mi objetivo era que una sola persona se convenciera, con que una persona se convenciera de no tenerlo claro, a tenerlo claro, era suficiente. Ahora que se hayan volteado, ¿no? Totalmente los porcentajes. Por ahí dice Fernando, no, no mientan. No, ojalá no sea mentira y ojalá al menos el primer paso sí lo tengan claro, el autoconocimiento. Si ese no quedó claro, lo podemos platicar.
Y también los siguientes pasos no son tan fáciles, eso se van descubriendo, ¿no? Pero con que una sola persona hubiera cambiado de opinión hubiera sido suficiente. Y para mí eso es lo más importante. Estos temas es que tenemos todo para hacerlo, tenemos absolutamente todo, no hay que estar esperando que nada llegue de fuera. Y bueno, el ejemplo que pone Dari, la verdad es que ha sido un gusto, ¿no? Además, en este tema profesional, pero también que lo haya hecho con su esposo. Y súper interesante, la verdad. Estas cosas, a ver, sirven mucho para ejercer y para desarrollar un tipo de liderazgo que nos ayude mucho en el trabajo, pero a mí me ha cambiado la vida, me ha ayudado a ser una mejor persona, un mejor papá, un mejor esposo, me ha ayudado a entender mucho mejor las razones de pronto de los conflictos que puedo llegar a tener con las personas que me rodean. Entonces, no es el momento todavía, pero igual y lanzamos luego el coach de parejas, el coach Cupido. Pero bueno, mientras tanto lo seguiremos El aplicando 14 de mucho febrero. para... Y por ahí, exacto, el 14 de febrero. Entonces, por ahí No sé Toño tiene una pregunta. si A ver, alguien Toño, tenga preguntas, a ver. Yo, Juanqui, bueno, antes que nada, mucho gusto saludarte. No sé si te acuerdas de mí. por supuesto que me acuerdo de ti. Eh, un gustazo volverte a ver. Y bueno, yo que actualmente me encuentro a cargo de un equipo, la verdad es que invité, me da mucho gusto ver gente de mi equipo conectada aquí, justo como lo comenta Daryl, ¿no? Creo que el hecho, yo no lo tomé en pareja, yo decidí invitar a mi equipo a tomar esta masterclass y la verdad es que creo que nos va a ayudar mucho, justo porque ellos tienen a gente a cargo, para comenzar a hacer esos hoyos blancos que buscamos que sean, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, me da mucho orgullo verte ya completamente hecho y derecho y aprendiendo, ¿no? Siempre teniendo esa humildad de, pues, vamos para adelante y aprender y siempre ser permeables de todo lo bueno y obviamente emanarlo hacia todos los demás, ¿no? A mí sí me quedó claro. Creo que es un paso, no es sencillo, cuesta trabajo, pero cuando estás decidido a darlo, lo haces, ¿no? Entonces es cuando empiezas a generar esa energía hacia afuera. Muchísimas gracias, Joaquín, me dio mucho gusto. Gracias a ti, Toño, qué gusto verte. Y qué bueno que invitaste a tu equipo, porque la verdad es que esto es algo que si uno lo tiene claro es fácil y es bueno, pero si todo el equipo lo tiene claro y opera con esta visión, las cosas realmente cambian y se vuelven diferentes. Les voy a poner rapidísimo nada más esta imagen, porque es, yo creo, a lo que tenemos que estar aspirando a tener en las conversaciones con nuestro equipo. Entonces voy a tratar de jalar aquí, ya están viendo. Y es poder entender e identificar cuando esto está pasando. Si están viendo aquí la imagen del 6 y del 9, ¿no? Eh, es muy importante en un equipo saber que muchas veces cuando hay un conflicto podemos estar de un lado del número o del otro lado del número. Y que podemos de pronto llegar a decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a morirme aquí, o sea, seguro de que esto es un 6. Y no hacer el ejercicio de decir, oye, no lo estarás viendo desde otra. A ver, platícame tú que ves, a ver, descríbeme. Híjole, ya entendí en dónde va. ¿No? Entonces, un líder y una persona que trabaja bajo este esquema de liderazgo positivo, siempre tiene que estar pensando en esta imagen, siempre tiene que estar, sobre todo cuando hay alguien que ve las cosas diferente a nosotros, nuestro primer instinto siempre va a ser, él está mal y yo estoy bien y aquí voy a defender mi punto de vista. Eso es lo más natural, lo más instintivo y lo más fácil. El camino difícil, pero el camino del liderazgo positivo es, platícame más, ¿cómo ves tú el número? A ver, ¿qué me estoy perdiendo? ¿En serio es un 9? ¿En serio? Órale, yo no lo veo. Veamos qué hacemos con esto. Porque ¿qué creen? Que los dos están bien y los dos están mal. Entonces, qué bueno que aquí esté tu equipo y ojalá encuentren en esto cosas prácticas que llevarse para colaborar mejor. Gracias por todo y un gusto en saludarte, Toño. Más preguntas por ¿Alguna acá, otra ya la veo. pregunta? Gracias, Alfredo, que la copió por ahí. Ujú. ¿Alguna página donde se puedan ver, seleccionar y pagar las sesiones? En este momento, todo va a ser Daryl también como parte de su emprendimiento. Me está ayudando con todas esas cosas. En un futuro ya estarán. En este momento aún no. En el código QR que estaba compartiendo, que ahorita voy a regresar, y en la información que les vamos a mandar, ahí va a venir toda la información de dónde encontrar los costos, los paquetes, cómo contratarlos, etcétera. Entonces, esperen próximamente la página, ya viene en camino. Muchas gracias, Mariana. ¿Quieres poner el QR mientras para?
que te Muy puedan bien, contactar. exactamente. Ah, me quedé aquí, ¿verdad? Tienes razón. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hay algunos comentarios. Felicidades, Juan, la verdad súper buena la masterclass. También hicieron otros comentarios de si no es buena persona, tampoco puede ser buen líder, entonces hay que enfocarnos en eso. Hay mucho contenido ahí, entonces no falta contenido, más que nada son como consejos prácticos, que justo es lo que también les estamos compartiendo. Perfecto. Pues qué bueno que les Y pareció interesante, me da muchísimo gusto. Sí, a ver, este tema de si no es buena persona, no es un buen líder, no nos vamos a meter en ello porque aquí para lo que estamos es para hacer lo que está en nuestras manos y está bajo nuestro control. En nuestro control no está cómo son los demás, qué tipo de liderazgo tienen, ni qué tipo de líderes quieren ser o quieren convertirse. Lo único que está en nuestras manos es lo que nosotros hacemos y que a partir de ese ejemplo podamos inspirar a otros a tomar el mismo camino. Entonces, desafortunadamente hay personas que no tienen el mejor estilo de liderazgo, hay personas que no tienen las mejores intenciones o las mejores actitudes, pero nada de eso está en nuestro control. El líder positivo se concentra única y exclusivamente en lo que está en su control. Y ahí hay suficiente para preocuparse, ahí hay suficiente para actuar, ahí hay suficiente para accionar. Entonces, pues sí, no hay mucho que hacer por los demás, pero hay absolutamente todo que hacer por nosotros mismos. Así que muchísimas gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por su participación. Les haremos llegar toda la información que acordamos después de que termine la masterclass y cualquier cosa, ahí estarán nuestros medios, los medios de contacto para contactarnos y en caso de que haya dudas, inquietudes, pues con mucho gusto los podemos seguir platicando. Gracias, Daryl, por montar esto, por todo lo que hiciste para que esto fuera una realidad. Esto nunca hubiera sido posible sin ti. Felicidades y pues nada, gracias a todos, que tengan una excelente noche. No sé, Daryl, si quieres decir algo más. no, gracias a todos. De hecho, hay solamente comentarios de muchas gracias y a poner en práctica lo que hemos aprendido. Excelente tema, excelente masterclass y adelante. Lo bonito de la vida es que a diario puedes aprender y mejorar en tu versión de ayer. Súper. Pues ¿Quién muchas puso gracias eso? a todos. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias a Hasta todos. Gracias, luego. buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos.